Buenos días, esta es la práctica número 3 de la materia de comunicaciones digitales. Hoy vamos a iniciar. Tenemos nuestro índice de nuestra práctica donde podemos ver cómo se va a ir desarrollando. Bueno, para empezar, el ruido es uno de los aspectos más presentes en lo general cuando se habla de las redes y la electrónica, ya que es una de las principales fuentes de interferencia al momento de realizar cualquier proyecto real, por lo cual es importante saber cuál es su comportamiento a comparación de una señal original ya antes estudiada a comparación de una real. Como sabemos, no siempre las ondas van a ser igual de perfectas como ya lo habíamos visto en prácticas anteriores, por lo cual siempre va a haber un cierto ruido que puede estar causando una cierta interferencia, tal vez imperceptible, tal vez no tanto. Esto depende mucho de cuál sea su intensidad, la cual vamos a más o menos revisar. Tenemos aquí también nuestro marco teórico, donde podemos ver un poco de la definición de qué es el ruido, sus clasificaciones y cómo este afecta a una señal, cosas que ya deberíamos de saber de antemano. Bueno, ahora lo que más nos importa es el desarrollo de nuestra práctica, donde en primera instancia dice que tenemos una señal senoidal de voltaje de 10 volts y una frecuencia de 10 Hz. Y el ruido va a ser una señal cosenoidal de una amplitud de 1.5 y una frecuencia de 500 Hz, afectada por un RAND. Y esto lo tenemos que graficar. Señalaremos su, su onda sin ruido, con ruido y su ruido como tal solo. Podemos observar, aquí tenemos nuestros programas. Aquí es donde tenemos nuestros cálculos. Es el que ya habíamos hecho desde un principio, lo que viene siendo la de onda normal. Tenemos nuestra frecuencia de 10, nuestro tiempo, nuestro voltaje pico de 10. La fase nos dice que es cero. Podemos calcular el ángulo, pero no va a afectar. Y ya tendremos nuestro cálculo de siempre, el del voltaje pico por el coseno, esto multiplicado por 2pi por frecuencia, por el tiempo, por el ángulo. Ahora, lo que va a cambiar va a ser que ahora nos está aprendiendo también el ruido, que como ya no lo había mencionado, es con una frecuencia de 500, un voltaje de 1.5 y su cálculo sería con el voltaje multiplicado por el coseno del RAN. Esta es nuestra función que vamos a utilizar en este momento por la frecuencia, por 2 por pi, por el tiempo. Valores que ya teníamos también aquí. Ahora, para sacar, eso sería para sacar el ruido. Ahora, para sacar nuestra onda conforme al ruido, tendríamos que sumarle a nuestra onda original lo que viene siendo el ruido. Y así es como tendremos nuestra graficación. Tendríamos tres diferentes gráficas. Una, vamos a mostrar lo que es la señal sin ser afectada por el ruido. Otra sería la señal afectada por el ruido. Y otra sería la señal del ruido como tal. Ahora observaremos cuál es su función. Como podemos observar, el tiempo en segundos, tanto en la señal sin afectar y la señal afectada, sigue siendo de un segundo, ya que aquí se puede ver más o menos cuál es nuestra frecuencia, son las 10 y cómo se cambia aquí por lo del ruido. La escala la cambiamos para que pudiera ser un poco más perceptible cómo era la señal del ruido. Cambiamos a una escala de 0.01 para más o menos revisarlo. Este sería el ruido que nos estaría arrojando con el rand, que viene siendo una función random como la que utilizamos en nuestras calculadoras. Y es así como daríamos por concluida la parte número 1 de la práctica. Para proseguir, en la siguiente parte nos pide que la señal senoidal tiene una amplitud de 1 volt, una frecuencia de 20 Hz,
Ahora tenemos que utilizar la función AWGN y modificar los valores de SNR. A estos serían de -10, 0 y 20. Y obviamente obtener sus gráficas correspondientes. Podemos observar cómo el programa es bastante parecido. Seguimos obteniendo el ruido y la onda igual, de la misma manera. La única diferencia va a ser cómo con la función AWGN, vamos a solicitar un ruido específico conforme a la onda original, a -10, 0 y 20. Y estas las vamos a graficar. Y igual como las hemos estado observando, sin ningún tipo de escala, no es necesario. Y vamos a observar cómo se comportarían. Como podemos observar, el comportamiento del ruido es muy diferente dependiendo de si es -10, de si es 0, si es 20. Esto dependiendo de qué tan alejado esté de el 0. Por ejemplo, el 0 está un poco más junto, pero aquí en el -10 está mucho más juntos todavía que en el propio 0, pero en -20 estamos separados, por lo cual el ruido no le estaría afectando tanto en esta situación, que es lo que en teoría tendríamos que observar en nuestra segunda parte de la práctica. Ahora bien, ya siguiendo en la siguiente parte, en la tercera, observaremos que nos pide que la señal senoidal tiene una amplitud de 10 volts, una frecuencia de 10 Hz y que utilicemos la función WGN para modificar el parámetro Power Off de Output Noise y del BW para la señal WGN y probarlo con los valores de -10, 0 y 10 y así observar cómo afecta la señal y obtener nuestras gráficas consiguientes. En realidad sigue siendo casi la misma función. Volvemos a lo mismo, sigue siendo la misma función para hacer la gráfica, el ruido sigue siendo lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer es buscar la longitud de la onda original y a eso lo vamos a poner con nuestra matriz, una escala de 1, nuestra variable que ya supimos la longitud y las distintas variantes que nos está pidiendo en la práctica, que serían -10, 0 y 10. Los vamos a graficar igual como lo hicimos en la parte anterior y observaremos cuál es el resultado, cuál es su comportamiento dependiendo de la situación. Podemos observar cómo es muy diferente entre sí, cómo el comportamiento es bastante cambiante y además tuvimos que cambiar la escala también aquí a 0.01 para vía de que fuera un poco más gráfico el cómo se estaba comportando la señal en nuestra gráfica. Muy bien. Ya solo nos queda para concluir mostrar cómo a tintes generales podemos caer en la cuenta de que el comportamiento del ruido provoca una serie de patrones erráticos en las señales originales que si bien pueden ser imperceptibles hasta cierto punto, es importante analizarlo para poder mantenerlo al mínimo, ya que teóricamente es imposible mantenerlo en un cero absoluto. Sabemos que en un emulador podemos ponerlo como un cero, pero ya en la vida real es muy difícil que logremos un cero, además de que siempre el número va a ser mínimo. Y las referencias bibliográficas del marco teórico y distintos cálculos fueron sacados de libros de introducción al análisis de frecuencias y al ruido electrónico de Lisa Lajos, que fue publicado en Rosario de Argentina en el año del 2000.